Uno de los principales síntomas del COVID-19 es la falta de energía. Según el diccionario, energía es la capacidad para realizar un trabajo. Y es precisamente esta la oportunidad que hoy tenemos. Buscar la forma de dar una mano en tiempos donde no podemos estrecharlas. Así concluimos que la mejor manera de hacerlo es trabajando codo a codo con comunidades, hospitales, universidades, municipios y fundaciones, generando esa buena energía que hoy necesitamos. Porque no es casualidad que cuando te golpeas el codo sientas electricidad. En él, trabajamos codo a codo. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este segundo Diálogo con Transparencia, una iniciativa organizada por Enel, Chile Transparente y el Diario Financiero. Estamos muy felices hoy día de poder tener este segundo diálogo, en donde trataremos un tema muy interesante para el futuro de nuestro país, un tema que está presente todos los días en el debate público. Estado de Derecho y certeza jurídica. Necesitamos un Estado de Derecho más sólido. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué ha pasado con la certeza jurídica? ¿Qué ha pasado con la mirada a largo plazo? Y para esto los queremos invitar a todos ustedes a que utilicen a través de las redes del Diario Financiero el hashtag Diálogos 2020 y nos puedan enviar sus preguntas para el panel de conversación. Un panel de conversación realmente de lujo, transversal, como hemos querido hacer estos diálogos, con distintas posturas, distintas posiciones, que hoy día estará integrado por Verónica Pinilla, directora de la Fundación Chile 21, el diputado Isacort, diputado de la Unión Demócrata Independiente, y Ramón Garaz, director y socio fundador de Valgesta Energía. Y estará moderada esta conversación por la directora del Diario Financiero y de DF+, Marily Luders. Para poder introducir este tema, para poder darnos algunas luces de cómo también el mundo de la empresa y de la empresa, sobre todo el sector energía, está viendo este tema, quisiera invitar a que nos dirija algunas palabras a Mónica de Martino. Mónica es la gerenta del área de relación con inversionistas de Enel en su oficina de Nueva York. Mónica, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, bienvenida y esperamos ansiosos tus palabras. Muchas gracias, Alberto. Buenos días y bienvenidos a todos. Es una segunda jornada importante para conversar sobre un tema muy relevante dado el momento, diría, único e histórico que vive el país. Yo quiero abrir este espacio contándole una historia personal que evidentemente tiene mucho que ver con el tema de hoy. Desde el acento ya os habéis dado todo cuenta que no soy chilena. Yo soy italiana, llevo 20 años en Enel y llegué a Chile hace 4 años atrás. Yo llegué un 9 de enero de 2017 y recuerdo muy bien el día porque aparte de una inmensa y grande felicidad personal, sentía muchísima ilusión y un gran privilegio, porque llegaba a tomar la responsabilidad de la gerencia de regulación de Enel en Chile, cargo que acabo de dejar hace pocas semanas. Y bueno, o sea, de los 30 más países donde Enel tenía operaciones, a mí me había tocado el país que era el referente en términos de competitividad, transparencia y no discriminación a las inversiones. Tanto era así que yo recuerdo que cuando íbamos a hablar en los foros en Latinoamérica y también en Europa, y cuando llegábamos al punto de hablar de best practices internacionales, terminábamos más o menos el cuento con algo tipo, miren a Chile y copien. Y tanto era así que yo me recuerdo que hablábamos mucho de las grandes cosas que se habían hecho en Chile. La reformas a la Ley General del Servicio Eléctrico del 2012, cuyo fin era impulsar la energía renovable
estableciendo una meta ambiciosa del 20% al 2025, meta que todos sabemos ya hemos logrado con mucha anticipación. O también todas las más recientes reformas en temas de transmisión, de licitación de suministro eléctrico, reformas que han permitido de entregar estas señales de largo plazo que han permitido el desarrollo de infraestructura, tanto de transmisión como de generación, a bajo costo. Y bien, han pasado 4 años. Estamos casi terminando el 2020 y evidentemente el país en el cual estamos es un país muy distinto. Este ambiente de estabilidad y solidez se ha visto afectado por múltiples cambios regulatorios, algunos formales y otros de facto. Y todo este cambio, todos esos cambios se han venido dando, yo diría, desde el 2019, así que son 2 años que estamos en un contexto muy distinto respecto a lo que yo conocía. Y evidentemente nos hemos acostumbrado a política pública de emergencia, cuya intención ha sido entregar beneficios evidentemente muy necesarios para los ciudadanos en un contexto que es además mucho más grave dada la pandemia por definición mundial que nos está afectando. Ahora bien, yo creo que la pandemia no detendrá el proceso de transición energética. El proceso de transición energética va a seguir sí o sí. El proceso hacia la economía verde, hacia la nueva tecnología, las baterías, el hidrógeno, la digitalización de las redes, es un tren de alta velocidad y creo que estamos en un momento histórico también porque tenemos que decidir si queremos como chilenos salir sobre este tren y recolocar Chile en el lugar y en el destino que se merece. Entonces, yo creo que la reflexión que vamos a hacer hoy va a ser una reflexión muy importante. Y recuerdo una frase, muchos la atribuyen a Winston Churchill durante la conferencia de Yalta. Y la frase decía algo tipo, never let a good crisis go to waste, que tendría que ser en castellano algo tipo, nunca desperdicie de una buena crisis o algo así. Yo, de nuevo, no estoy segura que la frase sea de Winston Churchill, pero sí de algo estoy convencida. Y que esta crisis nos ofrece una ocasión única para desafiar los establecidos y por no perder este importante tren de la transición energética. Yo siento que tenemos una grande responsabilidad de analizar, hacer un buen diagnóstico de los factores que han contribuido a agravar esta situación y estoy segura que tenemos esta oportunidad extraordinaria para volver al virtuosismo que ha caracterizado el mundo energético chileno de las últimas décadas, para atraer inversiones y también extranjeros y expatriados que quieren llegar a Chile para escribir un capítulo exitoso de la historia energética. Yo con esto termino, dejo la palabra a Marily para empezar la conversación y para que el diálogo entre en el vivo y les agradezco mucho el tiempo. Micrófono, Marily. Uy, ahí, estaba sin micrófono. Ahora vuelvo a repetir. Quería agradecerle a Mónica sus palabras. Pocas veces en estas conversaciones uno se encuentra una interpelación tan directa para partir la conversación. Así que gracias a este panel donde estará Ramón, Alberto, Verónica e Isacort, que ya fueron presentados. Y partamos en el fondo directamente con lo que Mónica nos está
preguntarles a todos, y voy a partir por Verónica, ¿tú coincides en este diagnóstico de que Chile estos 2 últimos años ha lesionado lo que era parecido a un paraíso de estabilidad regulatoria y que tiene ahora una decisión de tomar este tren o quedarse abajo? ¿Tú compartes ese diagnóstico? Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias por la invitación, por este interesante diálogo. A mí me parece que la introducción que se hace en un inicio es muy interesante porque habla efectivamente de una transición energética. Y yo creo que efectivamente Chile puede y está pasando por una transición no solamente energética, sino que por una transición, ¿no es cierto?, jurídica, normativa, social, muy relevante, en la cual evidentemente uno debe mirarlo con perspectiva positiva, pero trabajar también para que esa transición sea y tenga resultados óptimos para todos los ecosistemas, en este caso el ecosistema energético, pero así es válido también para todo el resto de los ecosistemas. Respondiendo a tu pregunta, me parece que se han generado, más que incertezas, se han generado incertidumbres, ¿no es verdad? Y las incertidumbres están dadas por cómo la convulsión finalmente social, cómo la exigencia y las demandas sociales establecen un nuevo marco de conversación y de diálogo con las autoridades. Y yo creo que eso es importante leerlo desde esa perspectiva. Uno aquí tiene diferentes posturas. Una postura es pensar que a partir de esta demanda, nuevas demandas sociales con nuevas velocidades, ¿no es verdad?, uno puede pensar de que la incerteza es absoluta o puede pensar que es el momento de sentarse a trabajar con mucho más fuerza, con mucho más energía, para que estas transiciones, efectivamente, como lo mencionaba Mónica, sean transiciones que nos lleven a un nuevo modelo de regulación, a un nuevo modelo económico, donde podamos efectivamente asegurar buenos ambientes de mercado, buenos ambientes de inversiones. Verónica, pero también también obviamente donde podamos distribuir de mejor manera los beneficios para todos y todas. Yo creo que ese es el centro de la discusión. ¿Tú crees que la manera en cómo se enmarcó este diálogo, como decías tú, con convulsión social, permite efectivamente llegar a consenso o más bien complica el escenario hacia los consensos? Bueno, yo estimo que la historia nos ha mostrado que cuando llegamos a estos momentos nunca se llega de manera ordenada, ¿no es verdad? Siempre las convulsiones sociales, o se le llama estallido, son momentos de cierta incertidumbre, ¿no es verdad? Pero creo que el sistema político chileno ha respondido adecuadamente, o sea, el acuerdo de noviembre del año pasado de alguna u otra manera estableció los márgenes y los marcos de conversación que se han ido respetando. Y me parece que eso es importante que se sigan respetando en función de los acuerdos que se han tomado, que fue también un acuerdo bastante transversal y que ha ido generando certeza dentro de, obviamente, de un escenario adverso. Me gustaría ahora irme con esta reflexión donde el diputado Corti, preguntarle, ¿usted también cree, diputado, que el ambiente y el inicio permite, como dice Verónica, mantener y encauzar este diálogo? Estás sin audio, igual que yo. Parece que... Ahí sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias a Marilyn, Alberto y a todo el panel por esta invitación y también por conversar un tema tan importante. Yo quiero partir primero buscando las coincidencias con lo que planteó Mónica al principio. Y quiero resaltar la frase que ella atribuye a Churchill, yo se la voy a atribuir a ella, a Mónica de Martino, diciendo que la crisis es una tremenda oportunidad, sin lugar a dudas. Yo creo que es una oportunidad. Y lo importante es que desde todas las esferas políticas, privadas, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, lo entendamos así. Por lo tanto, si todos sumamos que este carro es de una oportunidad, podemos cambiar y mejorar la situación. Con respecto a lo que plantea Verónica, yo también coincido en varios aspectos. Lo que sí me llama un poco la atención esa definición de que no son incertezas, sino son incertidumbres. Yo encuentro sumamente interesante esa definición, porque yo creo que efectivamente hay una incertidumbre muy grande, pero no solo basado en la crisis social, política que enfrenta nuestro país a partir de octubre pasado,
sino que también producto, perdón, 2 octubres atrás, sí, ya estamos en diciembre, pero sino que también producto de Ha pasado un año largo. la pandemia global ha puesto en un concepto y en un tren de incertidumbre a todo el mundo. Y eso se ha visto reflejado en las grandes potencias, se ha visto reflejado en las bolsas de comercio, cómo han tenido comportamientos tipo W, otros comportamientos distintos, tipo M, qué sé yo, pero ha habido también una guerra desatada, no comercial como la vimos hace 2 años atrás entre Estados Unidos y China, sino que ahora hay una guerra desatada por la vacuna. Entonces, cuando la gente le pregunta a la gente, ¿usted quiere vacunarse o no? Hay gente que dice que no quiere, y la gente que se quiere vacunar le pregunta, bueno, ¿qué vacuna le gustaría a usted ponerse? ¿Por qué? Porque hay desconfianzas y hay apuestas entre uno y otro. Y en ese sentido yo quiero tomar la inquietud del paraíso de estabilidad, de regulación, como lo plantearon al principio Marily, en el sentido de cómo actuamos los policy makers, los que nos toca tomar decisiones, nos toca proponer acciones, pero también respetando el Estado de Derecho y dando cumplimiento a la certeza jurídica. Y es ahí donde a mí me preocupa, y yo quiero plantearlo desde el Congreso, porque quizás a mí en lo personal, y los parlamentarios hablamos por las votaciones finalmente, y no por las ideas, no por lo que pregonamos en redes sociales o con la gente, me ha tocado tomar posturas bastante impopulares, pero que a mi entender son consecuencia de respetar el Estado de Derecho y también de respetar la certeza jurídica. Hemos hablado mucho del tema energético. Uno de los aspectos importantes que ha tenido esto no ha sido solamente las regulaciones que se vienen dando desde el ministro Máximo Pacheco, sino que también han pasado por la ex ministra Susana Jiménez y el ministro Juan Carlos Llobet. Y en ese sentido, el mundo de la política, sobre todo en el Parlamento, la pregunta que nos debemos hacer es si nosotros queremos reaccionar o queremos proponer. No es lo mismo la reacción que la proposición. Y en ese sentido, a mí, por ejemplo, me ha llamado poderosamente la atención esta cierta desconfianza que se ha producido desde el Parlamento hacia el Ejecutivo, y lo cual no es que ponga en vilo, no es que ponga en cuestionamiento el Estado de Derecho, pero sí lo pone en tensión. Y eso lo pone en tensión para el observador externo. Puede ser para la Corte Suprema, por ejemplo, como tercer poder, pero puede ser también para el inversionista, para el Banco Internacional, para el clasificador de riesgo, porque además tiene implicancia en la certeza jurídica. Y aquí muchas veces vamos a la forma y el fondo de los proyectos. Cuando yo digo que he tenido que tomar posturas impopulares, por ejemplo, fui uno de los 3 diputados que votó en contra del proyecto de ley que autorizaba el no pago de servicios básicos. Entonces, es una postura bastante impopular, porque a quien no le gustaría decirle usted no tenga que pagar nada. Pero el ejemplo, la reacción que tú estás haciendo, porque además el Ejecutivo había ya sellado un acuerdo con las empresas reguladas, con los monopolios naturales, las empresas de servicios básicos, en donde establecía que aquellas personas durante época de pandemia no debían pagar. Pero como hubo una desconfianza, un acuerdo del Ejecutivo, el Parlamento igual propuso esto. A mí me tocó votar en contra por principio, por consecuencia. Nadie me llamó, nadie me dijo nada, sino que fue una situación muy particular y así lo defendí en el debate. Y la situación parecida se produjo después con el 10%, y ha estado tan en boga. He votado en el 10% 3 veces, me ha tocado votarlo. El primer proyecto del 10%, el segundo de la diputada Giles, el tercero del gobierno. Y los 3 los he votado en contra. ¿Y por qué lo he votado en contra? Porque creo que en la forma y en el fondo estoy en desacuerdo. Y en ese sentido también nos toca a nosotros dar peleas, dar testimonios, insisto, que sean impopulares, y es por eso, y con esto voy terminando, Marily, por eso yo creo que todos tenemos una responsabilidad de cuidar una imagen país. Sabe que no solamente tenemos acá los riesgos de que inversionistas puedan acudir al CIADI, por ejemplo, o a otros aspectos internacionales, sino que también seamos lo suficientemente responsables de respetar la forma, el fondo, para que Chile no es que sea un país donde se va a construir un nuevo modelo económico. Aquí la pregunta es cómo perfeccionamos, no lo que tenemos, sino que cómo perfeccionamos el día a día, porque que yo sepa, no hay una receta a un modelo económico distinto a otro, sino que es cómo lo perfeccionamos. Gracias, Marely. Diputado Corte, a mí, antes de pasar a Alberto, me gustaría tomar una de las cosas que usted dijo, para que Alberto en el fondo la tome, que es este ambiente del Parlamento que ha tomado algunas decisiones que son maneras, digamos, que hoy día no están en la Constitución para
legislar, y eso según a diferentes actores, incluyendo, no sé si leo bien, el diputado Cort, consideran que es parte del problema de incerteza jurídica, que es precisamente lo que estamos nosotros aquí discutiendo, y lo que llamó también Mónica política pública de emergencia. ¿Tú coincides con que eso está marcando este ambiente o le ves, Alberto, una cosa transitoria y que el próximo año tanto el calendario constitucional como las elecciones, como todo va a permitir encauzar nuevamente esto? Bueno, lo primero que hay que señalar, y quizás ahí tengo más que una diferencia, una adhesión que hacerle al diputado Cortes, que el Estado de Derecho no es solamente cumplimiento de reglas, sino que también tiene que ver con la paz social. Y cuando no hay confianza en las instituciones, es difícil tener paz social y por lo mismo es difícil tener cumplimiento de reglas, porque la gente finalmente se salta la fila, digámoslo. Muchas veces puede tener, claro, fines educacionales, debilidad del cumplimiento del orden público, pero también tiene una base de desconfianza. Y creo que eso es lo primero y hay que hacerse cargo de por qué se ha provocado esa desconfianza en el tiempo y cómo lo podemos revertir. Y yo en esto soy más optimista, y soy más optimista porque en algo los chilenos nuevamente lo volvimos a hacer distinto de cómo en general estas crisis se resuelven en el mundo. Yo tengo la suerte de trabajar en Transparencia Internacional, tenemos presencia en 120 países, soy director de la institución, me toca muchísimo viajar a muchos países del mundo, y normalmente estallidos sociales como los nuestros terminan o en un gobierno autoritario o finalmente con guerras civiles o con problemas de ese tipo. Y Un nosotros escenario de terminamos violencia institucional, donde ya no hay institucional. posibilidad de mantener Exactamente. Y nosotros terminamos, más allá de las posiciones que cada uno haya tenido respecto al plebiscito constituyente, terminamos en un proceso constituyente. Y yo creo que tenemos que apostarle a ese proceso, o sea, apostarle a ese vagón en el que estamos y que ese proceso se realice efectivamente en paz. Y ahí efectivamente, cuando tienes actores políticos que dicen que van a rodear la Asamblea Constituyente, la Asamblea Convencional, que hay que hacer un tipo de presión, que la calle no se tiene que parar de movilizar, claramente le estamos haciendo un flaco favor. Pero si el proceso es efectivo, nosotros creo que nuevamente vamos a volver a entregarle esa esperanza a Mónica, en el sentido de que va a volver a llegar a un país. Alberto, me gustaría pedirte a ti, que tienes en el fondo, has mirado y has estudiado otros procesos, sobre todo en torno al tema de la transparencia y la corrupción. ¿Qué ingredientes básicos tendrían que cumplirse el próximo año para que este proceso pueda canalizarse correctamente? O sea, ¿qué tiene que darse desde diferentes lados para que podamos efectivamente llegar a conducir esto? El diputado Cort del fondo nos decía claramente que había que evitar los resquicios, evitar este tipo de cosas. Cuéntanos tú qué te parece a ti que es importante. Lo primero, y para ser muy, muy puntual, tenemos que vivir un nuevo proceso electoral ejemplar como el que vivimos en el referéndum. O sea, el próximo proceso electoral de elección de los constituyentes tiene que ser así. Luego tenemos que exigir y tenemos que tener una convención constituyente con altos estándares de transparencia, de prevención del conflicto de interés, con regulación, porque ahí es donde nos jugamos la confianza. Yo ayer lo comentaba en otro foro, ¿qué nos pasaría si tenemos un grupo de constituyentes que nunca van a trabajar, por ejemplo? O que definitivamente empiezan a contratar asesores o asesorías truchas, o tenemos una secretaría de la Convención Constituyente que hace cualquier cosa con la plata. El proceso se nos va al suelo. O sea, hoy día la Convención Constitucional es un órgano que vuelva a tener la confianza. Entonces tenemos que dotarla de aquello, y eso no está todo en el acuerdo. Y algunos hemos levantado esta voz de riesgo. Eso es lo segundo, y que por supuesto que la deliberación sea una deliberación honesta, pura y sin presiones. O sea, ¿qué es lo bueno? Que hayan distintas miradas, que todas las miradas estén ahí. Si al final esa es la gracia de los 2/3, que vamos a tratar de construir una casa que es de todo. Pero si tenemos una convención coaccionada de alguna forma, por la calle o por el Twitter o por lo que sea, claramente el resultado no va a ser un resultado positivo. Y tal como podemos tener 30 años más de nuevo y nueva fortaleza del Estado de Derecho y una democracia renovada, podemos efectivamente entrar en una espiral que nadie quiere, por supuesto, entrar, y que lamentablemente otros han entrado. Alberto, los meses hasta la elección que tú consideras que tiene que ser ejemplar y que así tendría que ser para que esto funcione, son unos 3-4 meses que nos quedan. En esos meses se están levantando voces pidiendo cambios en
en cómo se va a discutir la Constitución. Por ejemplo, ahora estamos estos días, hoy día es un día clave para la inclusión de 18 representantes de cupo reservado para las etnias. También en otros minutos han planteado otras cosas. ¿Tú consideras que sumarle personas a la convención, que cambiar los quórum podría ser algo que estos meses podría ensuciar lo que viene? Las reglas del juego tienen que respetarse y de hecho cuando se respetan las reglas del juego tú tienes menores prevalencias en el ámbito de la corrupción, que es lo que nosotros estudiamos. Cuando hay Estado de Derecho sólido y cuando hay certeza jurídica es mucho más difícil que los corruptos puedan hacer su trabajo, sus costos aumentan exponencialmente. Por lo cual esas reglas tienen que respetarse, pero también es dable que aquellas cosas que no se resolvieron se resuelvan de la manera democrática, como el caso de los escaños para pueblos originarios, como se está haciendo el día de hoy, y ojalá que se llegue a un acuerdo que el dote de certeza jurídica. Lo que no nos puede pasar es que lleguemos al último día con incerteza. O sea, esto tiene que ser ahora y esperamos que se resuelva dentro de esta semana. La próxima semana, claro, porque a medida que se acerca la elección se complica. Ahora me gustaría preguntarle a Ramón. Ramón, tú tienes un día a día con personas que están invirtiendo, que están trabajando en gestión, en empresas, y a mí me gustaría preguntarte cómo desde esa vereda se miran estos debates que hemos conversado con Alberto, Verónica y el diputado Cort. ¿Qué tipo de preguntas diferentes se hacen las personas que están ya más derechamente en el mundo de los negocios y de las inversiones? Hola, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Perdón. La verdad es que súper interesante participar de un panel como este, me parece que el tema es tremendamente relevante. Y más aún que me encanta el titular de hoy día, ¿verdad? Certeza jurídica y Estado de Derecho, con una bajada que dice país próspero e inclusivo. Y creo que ahí está la clave. ¿Cómo logramos un país próspero e inclusivo? Me encantó esa frase porque me parece que es relevante, que importa de manera transversal, no solamente al inversionista, sino que a toda la gente en general. Y eso desde ya eso ya es muy positivo. Ahora, ¿cuál es mi sensación o mi visión respecto de lo que ha pasado? Primero, coincidir con Mónica respecto de la posición de Chile que ha tenido durante las últimas décadas liderando, al menos a nivel latinoamericano, como país atractivo para las inversiones. Y eso se basa en una regulación, una regulación estable, respeto a las reglas, ¿verdad? Ampliar la competitividad, etcétera, etcétera, que me parecen tremendamente relevantes. ¿Y por qué son relevantes? Porque Chile es un país en desarrollo y eso es tremendamente importante de ser considerado. Es decir, nosotros cuando hacemos cualquier análisis tenemos que partir de cuál es nuestra realidad. Y nuestra realidad hoy día es que tenemos que hacer todavía muchas cosas para lograr una mayor prosperidad y finalmente lograr ser un país desarrollado. Eso nunca lo podemos olvidar, ¿ya? Segundo, si queremos lograr prosperidad, ¿verdad? Miremos también qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal. Y en ese sentido, el respeto a las reglas, la certeza regulatoria, la estabilidad regulatoria fueron y han sido un pilar tremendamente importante para un país como el nuestro para poder atraer dichas inversiones, que son las personas que vienen a poner plata en Chile para poder lograr cosas, ¿verdad? Ahora bien, cuando uno plantea eso, dice, bueno, entonces ahí hay un pilar que hay que cuidar. ¿Lo estamos cuidando bien o no? Bueno, yo creo que un objetivo debiera ser, cuidémoslo, efectivamente. O sea, es importante mantener certeza jurídica y el respeto a las reglas. Nos faltan otros elementos para ser más prósperos y inclusivos, sin ninguna duda. Y eso es parte de la crisis que estamos viviendo actualmente. Ahora, Ramón, Sí. permíteme ser abogado del diálogo, pero hay personas que dicen que el concepto de prosperidad, que fue el que digamos, nació de este esquema regulatorio y de estabilidad, es una prosperidad que es para algunos y no es para otros. Y por lo tanto esa receta, tal como uno la puede plantear, no fue lo suficiente para que fuera una prosperidad, como decías tú, compartida. ¿Qué respondes cuando la gente te dice, sí, es verdad, ese modelo de desarrollo se puede perfeccionar, pero la verdad es que ese modelo no cumplió con su expectativa? Mira, lo que pasa es que eso es opinable. Respecto de cumplió o no cumplió con la expectativa, depende de lo que haya sido el objetivo original del modelo. Primero, yo creo que hay que mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿cuál fue el objetivo principal del modelo? Y hoy día, yo creo que nadie, o muy pocos, ¿verdad?, estarán de acuerdo con que el modelo fue suficiente. Yo no soy de los que piensan que el modelo es suficiente, adecuado, ni nada por el estilo, se puede mejorar, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando todos. Creo que el país va en esa línea. No siento que alguien esté, o una minoría probablemente,
podría diverger de esto, digamos, pero no siento, yo soy de los más optimistas en ese sentido. Pero yo creo que uno no puede borrar lo que pasó hacia atrás si ha tenido cosas positivas. Eso es un elemento que quiero yo relevar en esta conversación. No destruir lo que ya está, claro. Exactamente, porque sería muy extraño, ¿verdad? Eliminar o sacar de la mesa, ¿verdad? Algo que ha dado un buen resultado. No ha sido completo, no ha llegado a todo, estoy totalmente de acuerdo, pero entonces veamos cómo solucionamos la otra parte. Seamos súper abiertos. Yo hoy día no planteo tampoco ideologismo ni nada por el estilo. Seamos súper abiertos a ver qué se puede mejorar. Pero lo que me preocupa, y con esto quiero cerrar, es que estemos tomando decisiones de largo plazo en base a la contingencia de corto plazo. Creo que ese elemento es el más peligroso y riesgoso. Es decir, podemos poner en riesgo lo bien que lo hemos hecho por tomar decisiones que debiesen ser mirando de largo plazo para un país en desarrollo, donde la infraestructura es relevante, ¿verdad? La certeza jurídica es relevante, en base a contingencias de corto plazo, que son problemas reales, que están hoy día, que tenemos que solucionarlos, pero son elementos distintos. Si son elementos distintos, tienen que tener un tratamiento distinto. A mí lo que me preocupa hoy día es que estamos metiendo todo en una misma bolsa y uno tiene que entender que todas las soluciones no sirven para todo, muy por el contrario, cada problema tiene una solución particular. Me parece que esa es una Me gustaría entrar con Ramón. Tenemos a Carolina de Viña del Mar que nos hizo una pregunta, nos está mirando la transmisión en directo, y ella que tiene una pregunta para el diputado Cort. Dice, efectivamente en este escenario, ¿cuáles son los proyectos o las temáticas en el Congreso que podrían lesionar la certeza jurídica y que no tengan necesariamente que ver con los procesos electorales, sino que tengan que ver con otras temáticas que estén a juicio de usted y de su grupo de cercano lesionando esta certeza jurídica? Y después me gustaría hacer una pregunta similar que Carolina tenía para cada uno como un matiz de esto. Bueno, gracias a Carolina por la pregunta. A ver, tenemos nosotros en Chile aún vigente un sistema hiperpresidencialista, en donde la Constitución otorga la iniciativa legal a gran parte de los aspectos que cambian realmente la vida de la gente. Eso es muy importante entender. Y todos nosotros llegamos al Congreso Nacional, todo el Congreso, conociendo cuál es la regla del juego, y tenemos una Constitución hiperpresidencialista. Y en ese sentido, cuando se toman decisiones, se toman iniciativas que no son nuestras, pero se decide que sí son admisibles, si son tramitables por mayorías circunstanciales, eso es preocupante porque ahí cambia un poco la certeza jurídica, ¿me entiendes? Porque en ese sentido, diputado Cort, caería el 10%, caerían algunas cosas del presupuesto 2021. O la regulación incluso de regulación de temas tarifarios, por ejemplo, o regulación de temas tributarios. Y eso es sumamente importante porque no es que nosotros no compartamos el fondo muchas veces, sino que es la forma. Y eso existe, y eso es lo que te demanda en una democracia, la negociación. Ahora, las personas que están en la otra vereda dicen que el problema que hay es que llegan a esas instancias porque no han logrado construir acuerdos que avancen en esos temas. Eso es cierto, y eso ya hay que reconocerlo. Yo siendo oficialista también puedo ser crítico de mi gobierno cuando a veces ha faltado una muñeca negociadora mejor para poder perfeccionar, y efectivamente cuando falta eso también es que el Congreso reacciona de otra forma, y es sumamente importante entender que hace falta, como se dice en jerga futbolista, parar la pelota, ver para dónde vamos a seguir la jugada y no seguir tirándola al córner o por cualquier lado a punta de pelotazo, así el partido va a ser fome para todo. Tenemos que ser lo suficientemente responsables. Ustedes recién decían este tema que se está decidiendo con respecto a la cuota de indígenas. Usted sabe que nosotros tenemos citado sesión ahora a las 10 de la mañana. A las 5 de la mañana la comisión mixta no llegó a acuerdo, se suspendió la sesión para las 4 de la tarde y ya nos avisan que la sesión podría ser mañana o incluso el sábado, para que la gente un poco entienda que a veces falta voluntad de llegar a acuerdo, y si todos están en posiciones intransigentes, es justamente que se producen tensiones que la ciudadanía no necesariamente entiende, y es ahí donde terminamos nosotros dando un triste espectáculo a la gente. Diputado, voy a dar la palabra a Verónica, que la veo a sentir y la veo interesada en este punto. Verónica, ¿qué querías sumar tú a esta idea de esta pregunta que nació de Carolina? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay dos elementos que son sumamente complementarios, pero que tampoco hay que, hay que tener claridad de que no son exactamente lo mismo. Uno es la gobernabilidad, ¿no es verdad? Y la capacidad que tienen los gobiernos
y que tienen los poderes, en este caso el legislativo y el ejecutivo, para poder resolver conflictos al interior, ¿no es verdad?, de nuestro sistema, y esa gobernabilidad se compone de muchas condiciones, de la capacidad, efectivamente, como decía el diputado Cort, de manejo o muñeca política que tenga el gobierno, de la capacidad de ponerse de acuerdo. Hoy día, cuando estamos mirando que no somos capaces de definir un espacio para nuestros pueblos indígenas en el plebiscito y en la constituyente, es porque efectivamente tenemos dificultades ciertas para poder avanzar en negociaciones en la cual podemos llegar a un punto de encuentro, ¿no es verdad? O sea, tenemos pueblos que son excesivamente definidos y incapaces de poder conversar y dialogar, y eso habla de nuestro sistema político. Otra cosa tiene que ver con el Estado de Derecho en sí, que lo mencionaba Alberto. Uno la mayor parte de los informes a niveles internacionales y latinoamericanos dicen que el problema de Chile, claro, tenemos un Estado de Derecho, tenemos certeza jurídica, pero el problema es que los altos niveles de vulnerabilidad, desigualdad, no hacen que este tipo de Estado de Derecho o certeza jurídica efectivamente llegue a toda la población. Entonces, lo que tenemos que avanzar es que este tipo de regulación, este tipo de Estado de Derecho, las condiciones institucionales, el cuerpo normativo, efectivamente sea para todos de la misma manera. Y Alberto, que tiene mucha experiencia en esto, los diferentes niveles y casos de corrupción que hemos visto del 90 a la fecha, porque anteriormente no tenemos registro de aquello, no es porque no existan, dicen de relación efectivamente con las desigualdades existentes, no solamente desigualdades sociales, sino que también jurídicas. Entonces, creo que ahí necesitamos hacernos cargo de esos dos componentes que son muy complementarios, pero que creo que pueden ser desarrollados por canales diversos. El segundo, que tiene que ver con el Estado de Derecho, es justamente lo que estamos discutiendo ahora, un proceso constituyente complejo, sin duda, en la cual necesitamos altos niveles de participación, sin duda. Uno de los elementos que mencionaba Alberto son imprescindibles. No solamente necesitamos que el proceso de las próximas elecciones funcione bien, necesitamos que CERVEL nos dé garantías que este proceso va a ser limpio, va a ser transparente, ¿no es cierto? Va a ser a prueba de aquí en adelante hasta el plebiscito de salida. Solamente la última cosa, Marily, sobre el plebiscito de salida, lo que tú también lo mencionaste. Las reglas del juego están definidas. Y yo creo que hoy día sería un error absoluto estar intentando modificar esas reglas del juego. Incluso el plebiscito de salida, no solamente en Chile, en países latinoamericanos que incluso han avanzado en procesos de cambio constitucional, también han tenido sus propios plebiscitos de salida. ¿Por qué? Porque la población en su conjunto, la ciudadanía, necesita no solamente participar en la elección de los constituyentes, sino que decir, nosotros estamos de acuerdo con esta nueva Carta Fundamental. Y yo creo que eso es una decisión. Me gustaría preguntarte, porque lo deslizó de alguna manera Alberto, y ahora tú ya lo dijiste directamente, que necesitan garantías para que este proceso de la constituyente, de los electores constituyentes, sea ejemplar. A mí me gustaría saber en qué se basa esa desconfianza, porque la verdad es que hasta ahora todos los procesos que hemos tenido han sido, no hemos tenido grandes casos de problemas. Entonces, como que yo siento que incluso el CERVEL en esta elección pasada demostró eficiencia, demostró orden. ¿Por qué la desconfianza? No, yo no digo que exista desconfianza en sí y per se, digo que es necesario, sobre todo en el ambiente de incertidumbre que estamos viviendo, en la cual no todos están de acuerdo con el proceso constituyente, ¿no es verdad? Porque vemos el nivel de participación fue alto, pero también hubo un nivel de participación de personas que se quedaron en sus casas. Entonces, creo que necesitamos asegurar que el foco de discusión no esté en el proceso, sino más bien el foco de discusión esté cómo discutimos la Carta Fundamental y cómo somos capaces de elegir constituyentes, hombres y mujeres, que efectivamente nos representen de buena manera. Es un trabajo de la sociedad, eso es un trabajo más bien del mundo político y de la sociedad civil, que es instalar esos temas, porque me imagino que el CERVEL tiene que mantenerse lo más alejado posible de los temas, ¿no? No, por supuesto. El CERVEL tiene que asegurar que todos los procesos de elecciones funcionen adecuadamente,
que la institucionalidad creada para estos efectos cumpla con los estándares nacionales e internacionales. Hasta el momento se ha cumplido, yo creo que hemos estado a la altura. Hemos tenido algunas fallas menores en el tema del plebiscito, por ejemplo, de las primarias, donde, claro, no se pudieron constituir las mesas, la gente no pudo participar, hubo bajo nivel de participación, pero creo que ese tipo de cosas no pueden venir a empañar en los desafíos que tenemos por delante. Y otro elemento importante es lo que es los procesos constituyentes. Yo creo que ahí es complementario a lo que mencionaba Alberto y el diputado, bueno, y también Ramón. No nos basta solamente con elegir constituyentes. Necesitamos que esos constituyentes a su vez también tengan una relación permanente con aquellos que fueron o depositaron su confianza en ellos. Y yo creo que eso todavía no está definido. No nos basta con que elijamos personas, sino que cómo generamos procesos de participación, de conversación, de diálogos adecuados para que la mayor cantidad de personas se sientan comprometidas. Por eso, en el fondo, espacios como estos son tan interesantes y las personas que nos están escuchando les agradecemos. Verónica mencionó entre los factores necesarios para un ambiente de certeza jurídica y Estado de Derecho futuro y sólido, el tema de la corrupción. Justamente Alberto, fuera de cámara, hace un rato nos contaba que ayer lanzó la radiografía de la corrupción en Chile, que es un libro de Chile Transparente en conjunto con la Contraloría y la Universidad Austral, que tenía interesantes conclusiones sobre esto. Alberto, ¿cómo se cruza el tema de la corrupción dentro de lo que viene y cómo ese elemento que genera tanta desconfianza y tanta rabia finalmente, lo metemos en este año 2021 que es clave? Bueno, la corrupción tiene que estar en el centro de las discusiones y tiene que estar en el centro de las discusiones porque mucho tiempo no la estuvo. Estuvo más bien la probidad, la transparencia, lo bueno que éramos. Pero la verdad que no veíamos las partes de la película que terminaron de desenvolverse con los eventos del 18 de octubre del año pasado. Y digo esta película por partes, porque cuando hablamos de corrupción no solamente hablamos de casos aislados de corrupción, sino que hablamos de determinadas conductas que finalmente son conductas de abuso. Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso del poder delegado para el beneficio particular. Y el día 8 de diciembre se conmemora no solamente el Día de la Inmaculada Concepción, sino también un aniversario de uno de los hechos que yo creo que grafican muchísimo las desigualdades y que tienen que ver con la corrupción que está acompañándonos en el país, que tiene que ver con el incendio de la cárcel de San Miguel. En el incendio de la cárcel de San Miguel, que a mí me tocó además asistir ese día a la misma cárcel, murieron personas que estaban cumpliendo sus penas, y muy bien, juzgadas por un Estado de Derecho sólido que funciona, con tribunales que funcionan, pero algunos por faltas menores, incluso algunos no tenían una condena definitiva y fallecieron. Y por otro lado, tú ves una disparidad, y esto es una caricatura, pero es una caricatura que es la que le hace sentido a la mayoría de la gente. Ves por otro lado que personas que concurren a delitos de financiamiento ilegal de la política y que finalmente no son probados, yo no puedo explicar jurídicamente por qué, ciertos tipos penales no eran aplicables, etcétera, pero la foto final es clases de ética. Entonces esa disparidad es también la que está subyacente en esta discusión de la corrupción. Y creo que para que podamos desactivar esa desconfianza, hechos como lo que han ocurrido la semana pasada con el juicio oral que finaliza con el caso del senador Ortiz y Corpesca son buenas señales, porque son señales que finalmente el Estado de Derecho puede funcionar y puede llegar a solucionar. Ahora, por alguna razón, Alberto, varios de esos hitos, como dices tú, que permiten ver que efectivamente hay Estado de Derecho que se aplica a todos, independiente del ingreso, independiente de la situación de las personas, tienen menos efecto que los casos contrarios. O sea, todavía no se ha instalado, por ejemplo, el caso de la semana pasada fue también leído por muchas personas como también una injusticia. Sí, pero tiene evidentemente, a ver, lo primero es volver a restaurar la credibilidad de la justicia, porque los fallos de la justicia nos gustan cuando son favorables a nuestros intereses y no nos gustan cuando son desfavorables a nuestros intereses, y eso es muy humano. Es como cuando pierde el equipo de fútbol, o sea, uno no... es muy humano, pero finalmente los jueces fallan, y cuando los jueces absuelven, también están fallando en derecho, y eso también hay que volver a respetar. Yo creo que es importante volver a respetar el principio de inocencia, pero también es importante que cuando se llegan a sentencias
como la que tenemos la semana pasada, efectivamente se vea qué fue lo que ocurrió ahí. O sea, hay un proceso de 7 años donde se llegan a una condena de persona jurídica por primera vez en un juicio oral y se condena a un senador de la República por los delitos que todos conocemos. Y creo que eso, insisto, es una buena señal. ¿Dónde tenemos que mejorar? En que esa efectiva señal sea también vinculada con, por ejemplo, la educación cívica y este restablecimiento de la confianza que no está presente en esta radiografía de la corrupción. Una de las cosas, y con esto termino, que más me llama la atención es que las personas que han sido víctimas de un acto de corrupción son aproximadamente el 50%, que lo han presenciado, que lo conocen o que lo han vivido directamente. Altísimo. De ese 50% es que la corrupción está muy presente, porque si la entendemos como el abuso del poder delegado, cuando una persona evade impuestos, cuando una persona se salta la fila, cuando una persona, ese es el concepto de corrupción más amplio, no es la corrupción que está en los tipos penales de nuestro Código Penal, y así la entendemos, pero de ese 50% solo el 67% denuncia. Perdón, el 67% no denuncia. ¿Y por qué no denuncia? El 47% señala que porque no confía en las instituciones que reciben la denuncia. Y eso es lo que tenemos que volver a mejorar. Y por eso que, por ejemplo, la reforma Carabineros es tan importante, fortalecer el Ministerio Público es tan importante, la Contraloría es tan importante, la Unidad de Análisis Financiero, y volver a creer en las instituciones. Y bueno, ejemplos hay muchos de países que efectivamente han dejado de creer en sus instituciones, han caído en problemas sistémicos más grandes, pero también de países que han podido fortalecer sus instituciones, y creo que nosotros estamos en una oportunidad maravillosa de que eso ocurra, y vuelvo a insistir, señales y creer en el Poder Judicial, como lo que ocurrió la semana pasada, es una buena señal para ese camino que se inicia. Gracias, Alberto. Un auditor, su nombre es Juan Carlos, tiene una pregunta para Ramón. Dice que le llamó la atención tu comentario con respecto a que había que mantener aquellas cosas buenas y cambiar las que estaban incorrectas. Y me pregunta, ¿cómo crees tú que el sector privado económico, es decir, la gente que está en las consultoras, en las empresas, tienen que participar en este proceso? Porque él dice, una alternativa es tener constituyentes que representen tus ideas, y otra es derechamente participar en el debate con foros, discusiones, aporte de ideas. Súper buena pregunta, súper buena pregunta. Solo voy a tomarme 2 minutos para responderle a Carolina también, que ella preguntaba qué elementos podrían poner en riesgo, ¿verdad? Por supuesto. El desarrollo. Y voy a poner un ejemplo práctico en el sector que yo trabajo, el sector energía, ¿verdad? Donde hemos visto que el desarrollo de infraestructura es fundamental. El desarrollo de infraestructura necesita señales de largo plazo, estabilidad regulatoria, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto en el último año y medio, es una cantidad de cambios respecto de congelamiento de tarifas, descarbonización de la matriz y otra serie de elementos normativos y legales respecto de cambios que han sido muy, muy consecutivos, no necesariamente justificados, muchas veces no con análisis de profundidad técnica para ver si la solución que estamos planteando es correcta o no, ¿verdad? Y eso genera una inestabilidad, genera una incertidumbre. Eso es de corto plazo, la incertidumbre generalmente es de corto plazo, y una incerteza que es de largo plazo, ¿verdad? Que son 2 elementos que hay que tener en cuenta respecto de lo que uno puede hacer o definir a nivel... O sea, lo que tú dices ahí que también hay una cantidad, o sea, las sucesivas reformas en sí mismas generan inestabilidad. Puede que sean correctas, pero estar todo el tiempo en el repensar y en el reformular es nocivo a la larga, sobre todo para sectores negativo. Es absolutamente negativo. Tienen inversiones de largo plazo, digamos. Exactamente. Y por eso vuelvo a repetir la frase, ¿verdad? No podemos legislar, de verdad, para el largo plazo con una visión en base a la contingencia de corto plazo. ¿Puedo sumar algo ahí, Marilyn? Respecto solo para... perdón, Verónica, sí. Quería sumar lo que dice Ramón, que además, y complementando tu punto, tiene que ver, está muy relacionado con los procesos de inversión y lo que nos demoramos, en definitiva, como institucionalidad, en decidir, en evaluar, en términos de impacto ambiental, los proyectos. Por lo tanto, eso también genera mucha incerteza. Aquí la idea no es que los proyectos no sean evaluados, y por eso tomo el punto Ramón, sino más bien cuánto nos demoramos. No puede ser de que un proyecto de inversión
que puede ser súper relevante para una región, para un territorio, puede traer crecimiento económico, puede traer empleo, ¿no es verdad? Se demore 2 años en poder evaluarse, 3 años en poder evaluarse. Entonces, Verónica, también la certeza jurídica tiene que ver con la prontitud y con el cumplimiento de plazos que sean razonables. No solamente con que el resultado final o sea ordenado, sino también qué tan rápido tú procesas este tipo de demanda. Ramón, ¿tú querías seguir? Estabas en la respuesta a Juan Carlos, que no le podemos dejar sin respuesta a nuestra audiencia. Exactamente, y para responder a Juan Carlos, bueno, yo creo que las dos. O sea, primero uno podría participar en el proceso constituyente a través de constituyente, me parece que es una herramienta válida, un instrumento válido y que debe ser utilizado, ¿verdad? Aquí tiene que ser lo más abierto posible, el diálogo tiene que ser público-privado, lo más abierto posible, ¿verdad? De manera que no cometamos los errores del pasado, eso es fundamental. Tenemos una tremenda oportunidad, insisto, una tremenda oportunidad de hacerlo bien, entonces no lo hagamos mal, ¿ya? Eso es como una preocupación. Y no es fácil la respuesta, pero creo que si todos estamos atentos a que eso no pase, vamos a hacer un buen proceso. Y también creo que hay que volver a generar el diálogo público y privado. Aquí voy a emitir una opinión que a lo mejor no todo el mundo comparte, pero lo que hemos visto en el último par de años es una falta de diálogo. Hasta hace 2, 3 años atrás teníamos un diálogo profundo en distintos ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Eso se ha ido perdiendo. Y eso no podemos perderlo porque esa debiese ser una de las bases fundamentales para lograr acuerdos de futuro. Ahora, Ramón, hay personas que dicen que esta falta de diálogo es más político, ¿o tú crees que es un nivel a todos los niveles? Mira, yo creo que es a todos los niveles, pero a nivel político hay una falta de diálogo que es evidente, ¿verdad? En eso yo creo que no tenemos dudas en eso. Pero a nivel de la sociedad, yo creo que la sociedad quiere más diálogo. La gente quiere dialogar. ¿Me entiendes? Yo veo que la gente necesita escuchar, necesita informarse, necesita capacitarse, y eso solo se logra a través de mayores diálogos. Creo que en el último par de años hemos perdido eso, y eso nos ha pegado fuerte y nos puede pegar más fuerte a futuro, y creo que es algo en que debemos poner muchísima atención. ¿Y por qué les pregunto a Alberto, Verónica y al diputado Cor, que están todos los días en estos diálogos y están todos, digamos, dedican su vida básicamente a hablar con otros? ¿Por qué creen ustedes o comparten este diagnóstico que los diálogos se han ido deteriorando, perdiendo? No sé quién quiere partir de ustedes tres. ¿Alguien tiene alguna teoría? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alberto? Sí. Bueno, yo creo que la respuesta, Marily, también la puedes tener tú, porque yo creo que tiene que ver mucho con las imágenes y con la comunicación. Dialogar no es, digamos, atractivo, ¿ah? Estos diálogos han sido muy exitosos y hemos tenido más de 3.000 personas en línea y nos ha ido súper bien. Pero si yo soy un youtuber, que me pongo un nombre medio fancy, me pongo medio despeinado, digo que estoy siendo perseguido por todo el mundo y empiezo a esparcir mentiras, tengo 40.000 viewers en mi YouTube. Y nos pasa todos los días, y eso genera lo que tú bien conoces como estas burbujas de información o estas cámaras de eco, donde finalmente las mentiras se empiezan a transformar en verdad, porque yo me creo que efectivamente acá lo que existe afuera de los muros de mi casa son un nuevo orden mundial y unas tesis extrañas que vinculan exacto, y llegamos a tesis realmente desquiciadas y que empiezan a tener validez. Bueno, pero esa no es la mayoría, ¿no? Porque la mayoría es la que hace el camino más silencioso, que es ir a votar, que es efectivamente apostar por el proceso constituyente, pero que no tiene la imagen tan glamorosa como tirar una frase. A nosotros a veces en Chile Transparente nos critican mucho por eso. Dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes no son más duros con esto? O cuando nosotros decimos que en Chile no hay una corrupción sistémica. Porque uno tiene que decir las cosas basadas en evidencia y tiene que decir las cosas basadas en un cierto rigor. Y creo que eso es lo que hemos perdido. Y por eso, perdón, Marily, con eso termino, la importancia de que, aunque sea impopular, volver al diálogo y al consenso. Porque cuando el diálogo y el consenso se rompen, lo que viene es la imposición. Entonces, ¿qué les terminan imponiendo? Bueno, supongamos que no hablemos ni de izquierda ni de derecha. Supongamos que un sector privado muy poderoso impone sus reglas a un Estado que no regula. O al revés, un Estado hiperpoderoso que absorbe la iniciativa privada.
Y a esos caminos finalmente todos sabemos cómo terminan, y terminan los grandes desastres, no solamente que ha tenido el país, que ha tenido la humanidad. Alberto, tú levantas un tema que es este tema de la desinformación, que países donde empezó muchísimo antes y tuvo gran efecto político, todavía no terminan de, o sea, no terminan de encontrar una salida. Porque, como dices tú, es un tema que además está al margen de la ley, que está dentro además de la libertad de expresión, por lo tanto es algo sumamente complejo. No sé si, Verónica, tú tienes alguna visión del impacto que podría tener la fake news y hoy día las deep fake news, que son peores, en el proceso. O sea, ¿cuánto ustedes le atribuyen a este clima de poco diálogo que Ramón nos planteaba? Sí. Bueno, yo creo que aquí hay varios elementos y efectivamente la situación es multicausal, ¿no es verdad? Lo que menciona Alberto es relevante, el tema comunicacional, las fake news, las redes sociales, pero yo creo que también hoy día estamos viviendo de alguna manera una tensión importante entre lo que entendemos por populismo versus moderación. ¿Ah? Y yo creo que eso es una tensión importante en el sistema político y es importante también identificarlo en la sociedad, en las comunidades, en los diálogos, en la conversación. El populismo en general no es poco adverso al diálogo, ¿ah? Porque es la moderación la que te toma y la que te permite tomar decisiones, llegar a acuerdos, ¿no es verdad? Y esos acuerdos en general no son lo que esperábamos que fuera en términos de resultados, pero son resultados en la cual nos dejan a todos relativamente satisfechos. Siempre en la negociación y en el acuerdo y en el diálogo, tú pierdes algo, pero también ganas algo. Y creo que... Verónica, para el populista, el camino es, o sea, se le ha ratificado que es un camino mucho más eficiente para llegar a donde quiere. Sí, sí, porque también creo que el segundo componente es que creo que también no hemos demorado en resolver elementos sensibles para la población y yo creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. De alguna forma, personas comunes y corrientes que tampoco son populistas, que son, como dice Alberto, silenciosas, también votaron por el apruebo y también dijeron queremos cambiar la Carta Fundamental porque queremos cambiar las reglas del juego y porque creemos que hay altos niveles de abuso, hay un nivel de corrupción importante, fuera de cámara también hablábamos lo que está ocurriendo hoy día con el narcotráfico, ¿no es verdad? Lo silencioso, cómo se incorpora a la naturalidad del desarrollo social y económico del país. Entonces, creo que esa rapidez, y esa rapidez tiene que pasar por el sistema político, pero también por el sistema económico. Entender que necesitamos regulación, necesitamos establecer otras reglas del juego, dialogar e incorporar medidas que pueden ser relativamente dolorosas para los ecosistemas, pero que son necesarias para la población. Entonces, yo creo que ahí ese elemento es sensible. Yo creo que no es fácil establecer cuánto de qué cosa, pero ese es el arte finalmente, no solamente de hacer política, sino que de avanzar en un país desarrollado, o que queremos desarrollarnos, o establecemos un nivel de desarrollo adecuado. Dile al diputado Cort que se haga cargo de esta, digamos, escenario que nos pone Verónica, del populismo versus la moderación. ¿Cómo desde el Congreso se ve esta tensión y quién finalmente va a llevarse el peso ahí? A ver, yo, Marily, no puedo estar más de acuerdo con Verónica y con Alberto en lo que han planteado y algo también alcancé a oír al final del diagnóstico que nos propone Ramón. El diálogo es un must, es una obligación, es el piso mínimo para cualquier sociedad, para cualquier organización social. Y en ese sentido, no es por casualidad que el Parlamento se llame Parlamento. Por eso a mí no me gusta a veces cuando le cambian el nombre a Asamblea o otras cosas, porque el Parlamento nos obliga justamente a parlamentar, a dialogar. Y lo que recién decía Verónica, yo lo voy a reafirmar con total convicción y energía. El diálogo es una negociación, por lo tanto, el diálogo es estar dispuesto a ceder para conseguir algo también. Y en ese sentido nosotros no podemos perder acá la oportunidad de entender cómo se dialoga con respeto, para qué se dialoga, para avanzar y por qué se dialoga, por qué es necesario, por qué es parte del día a día. O sea, a nosotros nos van a calificar si somos un país o una sociedad desarrollada, no solo por los estándares económicos, sino que también por cómo estamos dispuestos a desarrollar nuestra relación entre personas y también entre autoridades. Yo creo, Verónica, no sé si ustedes están de acuerdo, quizás como fundación, quizás Alberto, el propio Ramón y ustedes como medio, Marily, de que el gran cáncer del siglo XXI es el ego.
y el ego en todo orden de cosas. El ego por yo querer imponer lo que yo creo, y eso significa descartar lo que el otro propone. El ego significa renunciar a Oye, ¿por qué, ceder. diputado Cort, usted cree que ese es un caso del siglo XXI? Cuando uno mira, no sé, los Es que, emperadores, y lo parecía dar la impresión de que es parte digamos, ¿sabe por del qué yo mundo creo que es del político siglo que... XXI? Es que, Mari, ¿yo por qué creo que es del siglo XXI? Porque el siglo XX, por ejemplo, fue el siglo de las grandes guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también fue el acuerdo de Naciones Unidas para mantener la paz. Yo creo que hay ciertos aspectos que la humanidad durante los siglos anteriores ha ido tratando de resolver. El ego va a estar siempre presente, pero hoy en día estamos enfrentados a una situación donde más la tecnología, y aquí Alberto algo lo decía también con el tema de los fake news, o sea, los bots, cuando nosotros nos hacen trending topic, nos hacen bullying público porque tomamos una postura, yo lo he visto y lo he vivido, yo sé lo que es que te etiqueten y seas trending topic por votar en contra de algo. Si tú ves las cuentas que están detrás de eso, son bots, son gente que no existe, pero que si uno como Diputado Cort, autoridad, pero perdón, ahí, diputado Cort, ¿por qué no se ahí juega la libertad de expresión y también la necesidad de regular un debate? ¿Por qué tampoco se ha logrado a través de las tecnológicas y todo, y también limpiando un poquito los espacios públicos de estas manipulaciones, no obviamente de las personas que quieren opinar? a ver, porque si nos ha faltado la capacidad de llegar a acuerdos en temas tan esenciales como el respeto, por ejemplo, a la institucionalidad. Tú mismo lo planteabas antes, Marily, el respeto, por ejemplo, y todos lo han dicho, el respeto a los acuerdos del 15 de noviembre del año pasado, en donde ya se está haciendo llamado. ¿Quién hace el llamado, por ejemplo? Esto no es una crítica política de mi sector, pero ¿quién hace el llamado a ir a tomar, a rodear esta asamblea constituyente, qué sé yo? Es un partido que votó en contra de las reformas que permitieron tener hoy en día una asamblea constituyente y un plebiscito, un referéndum que ganó el apruebo por una amplia mayoría. ¿Me entiende usted? Entonces, ese nivel de inconsecuencia son los que hacen a nosotros de verdad decir, ¿cómo vamos a conseguir un punto de instancia si quien está al frente tuyo no está dispuesto a ceder nada? Y es por eso que yo Diputado, yo reafirmo lo que creo que decía le quieren Verónica con la contestar negociación. aquí en el ánimo del diálogo. Alberto, cortito. No muy cortito, pero a mí lo que me llama la atención es que ese partido es un partido minoritario, tal como los que amenazaron a la fiscal Chong también son un movimiento violento minoritario. Y terminan capturando la conversación cuando la conversación tiene que estar en la moderación y tiene que estar en la institucionalidad. Y la institucionalidad, no hablo de la institucionalidad de las instituciones del Estado, hablo de la empresa, hablo de los medios formales, etcétera. Entonces, esos son los espacios que tenemos que revalidar. Y una cosa que creo que es muy importante, tenemos que estar muy atentos a cómo se va a resolver en Estados Unidos ahora el tema de la integración de Facebook. Creo que por ahí pasa muchísimo. O sea, hoy día, ¿quién tiene el algoritmo? Tiene un poder que ningún Congreso, ningún Parlamento está pudiendo efectivamente hacerle mella. O sea, nosotros no sacaríamos nada contra una legislación que no permitiera que Twitter no tuviera bots, porque la verdad que es una supralegislación, la verdad, una suprajurisdicción la que hoy día tienen estas tecnológicas. De acuerdo contigo, pero hay cosas que tampoco hemos hecho y que sí podríamos hacer, porque claro, ponernos nosotros en Chile ahí a negociar las tecnológicas, pero hay una serie de cosas ¿cómo se llama? En inglés, es media literacy, que es el fondo de enseñarle a las personas a leer noticias y a detectar cosas. Yo no veo tampoco, nosotros como medios de comunicación lo estamos tratando de hacer a través de todas estas... chequeos de fake news, y etcétera, pero yo tampoco veo una política pública potente a nivel de colegios, de educación secundaria, como si hay en Finlandia, que es el único país del mundo que ha logrado revertir un poco el tema de la desinformación. A mí también como que me hace un poco de disonancia porque siento que nos hemos quedado mucho en el discurso de cómo vamos a nosotros a meternos con las tecnológicas sin ver lo que podemos hacer un poquito por mientras, ¿no? No sé si están de acuerdo. Yo le quiero pasar la palabra a Ramón, porque hemos hablado de populismo, lo mencionó Verónica, lo tomó el diputado Cort y Alberto habló de la moderación. ¿Cómo ves tú desde el sector privado esa tensión? Porque también en todos los sectores hay estos movimientos bastante radicales. Uno ve de repente en el sector privado que hay un grupo de gente muy enquilosada que no quiere ni un cambio de nada. Y otros que están súper en el diálogo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero el tema del populismo lo veo como un riesgo y una amenaza, sin ninguna duda. O sea, es algo que está presente, que hay que tener claro que está presente, ¿verdad? Y hay que ver cómo se debe abordar.
Respecto de cómo debiera actuar el inversionista en general, ¿verdad? Yo te voy a dar una opinión personal, yo no puedo hablar por los inversionistas, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, en base a mi experiencia, ¿verdad? Uno primero es adaptarse, ¿ya? Yo creo que hoy día nosotros, quienes estamos en el sector privado, debemos adaptarnos a esta nueva realidad, ¿ah? O sea, hablo de la gente, o sea, tenemos que ser realistas, tenemos que tener un sentido de realidad para entender que esto ha cambiado, está cambiando, pero que ese cambio, ¿verdad?, está sujeto o está parametrizado, perdona, yo soy ingeniero civil, entonces tengo cierta cuadratura, digamos, pero está tenemos diferentes profesiones acá, todas estoy medio parametrizado, ¿verdad?, de manera tal de definir cuáles son las variables críticas que nosotros debemos hoy día abordar, ¿verdad?, sin sacar ex ante ninguna, y por el contrario incluirlas todas y definir y hacer principalmente un buen diagnóstico. En la medida que tengamos un buen diagnóstico vamos a ver cuáles son los problemas que tenemos que solucionar. Y si tenemos consenso a través del diálogo, como ya lo hemos conversado, ¿verdad?, podemos tener consenso en qué soluciones abordar y cuál pudiera ser esa mejor solución. Creo que ese camino se ha perdido en el último tiempo, eso es lo que me preocupa y que hoy día yo me gustaría poner el acento en, ¿saben qué? Volvamos nuevamente al centro, volvamos a negociar, como decía muy bien Verónica, donde vamos a ganar algunas cosas, pero también tenemos que ceder en otras, ¿verdad? Creo que ese elemento es tremendamente relevante, creo que hay que relevar la técnica, es decir, hoy día es muy importante la opinión ciudadana, pero también relevar la técnica, es decir, ¿saben qué? Analicemos bien de manera que las decisiones que tomamos sean las correctas. Alberto lo mencionó en un momento, hay que legislar en base a la evidencia, ¿verdad? O sea, eso es tremendamente importante y también se ha perdido. Entonces, todos esos elementos, que yo sé que son varios, ¿verdad?, son elementos, valga la redundancia, que tenemos que poner sobre la mesa, relevar nuevamente, ¿verdad?, abrir, ¿verdad?, la mente, abrir todo, abrir el diálogo, y creo que, como lo dicen aquí, para que el populismo no tome una relevancia que aparentemente nadie quiere que tome, ¿verdad?, es fundamental la moderación, ¿verdad?, un poquito volver al diálogo, que es el camino, en mi opinión, correcto. Vamos a tener que cerrar porque estamos en la hora con muy buena audiencia, pero yo creo que tenemos que respetar esto para que estos diálogos sigan siendo escuchados en los que vienen. Yo me atrevo a resumir, a ver si soy capaz, si no, bueno, no soy capaz. En lo que hemos conversado hoy día es que primero es importante mantener el nombre de este panel, ha sido clave, la idea de diálogos, de un diálogo que se base en un concepto de realidad, de entender un entorno que ha cambiado, un entorno donde se pueda respetar también lo avanzado, donde se puedan incorporar mejoras, donde la técnica tenga un rol. A la vez, este diálogo tiene que mantenerse con especial importancia el 2021, porque es un año donde nos jugamos mucho, en el sentido de que si somos capaces de transitar esto con un proceso electoral y con un proceso constitucional basado en la discusión, en el diálogo, en la moderación por sobre el populismo, este país puede, en el fondo, no solamente avanzar, sino ser ejemplar y dar cabida a una serie de temas que han sido postergados o que son percibidos como todavía insuficientes por la población. Así que yo quiero agradecerles mucho a Ramón, a Alberto, a Verónica y al diputado Cor, porque siento que ha sido una conversación en el espíritu de lo que estamos planteando. Muchas gracias a todos y los dejo invitados para otros eventos de diálogos con transparencia. Uno de los principales síntomas del COVID-19 es la falta de energía. Según el diccionario, energía es la capacidad para realizar un trabajo. Y es precisamente esta la oportunidad que hoy tenemos. Buscar la forma de dar una mano en tiempos donde no podemos estrecharlas. Así concluimos que la mejor manera de hacerlo es trabajando codo a codo con comunidades, hospitales, universidades, municipios y fundaciones, generando esa buena energía que hoy necesitamos. Porque no es casualidad que cuando te golpeas el codo sientas electricidad. En él, trabajamos codo a codo.